y también combinado con la esperanza gozosa. Miremos lo que Dios tiene para nosotros. En esta ocasión de Pablo, en Hechos capítulo 27, los mismos autores habían dicho, wow, he perdido toda esperanza de retener la vida. No pienso que podré yo seguir adelante con mi vida. Y así que, perdiendo toda esperanza, pensaron, yo voy a perder mi vida en cualquier momento. Y cuando lo hago, no habrá remedio. Dios no viene para salvarnos. ¿Dónde está Dios? Dios dijo que iba a estar con nosotros y no ha aparecido. Dios no ha venido para rescatarnos. ¿Por qué parece que esta prueba es más larga que las demás? ¿Por qué parece que la prueba es diferente que las demás? Y lo que pasó en ese momento era una combinación de perder parte de su fe. La parte que se perdió no era que no creyeron en Dios. Claro que siguieron creyendo en Dios, sino la parte que les faltó era la esperanza, porque esperanza es resultado de creer, pero también esperanza es parte de creer. Es decir, uno no puede decir que cree en Dios si no está esperando pacientemente en Dios. Que tiene que tener su fe bajo prueba y esperar bajo prueba. Tiene que esperar o no cree. Al perder la esperanza en un matrimonio, uno no cree más que los asuntos van a resolverse. Yo estoy aconsejando en esos días con un amigo. Él es del Perú, pero vive en los Estados Unidos. Mi amigo ha perdido la esperanza. Entonces me llama, Pastor David, ayúdame por favor. He perdido mi esperanza que mi esposa va a quedarse conmigo. Bueno, con razón. Había tratado a su esposa mal por muchos años. Y él y su esposa están en un punto de divorciarse. En esa semana, él, no sabiendo, recibe algunos papeles del mismo abogado que dice, nosotros estoy demandando de ti un divorcio. Y toda la semana su esposa le está tratando bonito, no hay nada de diferencia, pero recibe papeles. ¿Qué tiene que hacer? Entonces, les pido por favor en su Biblia que busquen conmigo en Romanos capítulo 10 y verso 17. Busquen su Biblia por favor en Romanos capítulo 10 y verso 17. Lo voy a pasar también aquí en la pantalla, pero conocemos este verso muy bien. Así la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Es decir, la fe viene después de oír. O, mejor dicho, la fe es producto de haber oído. ¿Oído qué? Bueno, oído la palabra de Dios, oído acerca del carácter de Dios, oído que Dios está bendiciendo a las personas, oído que Dios tiene una cierta voluntad y quiere que nosotros nos portemos de cierta forma. Entonces, la fe viene por oír. Habiendo oído, nosotros podemos tener la confianza que Dios va a portarse y que la realidad es reflejada en la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Nuestra experiencia, entonces, es que la paciencia que demuestra que tenemos fe, esta paciencia viene después de tener la fe. Nosotros tenemos fe porque hemos oído la palabra. Nuestra experiencia, como la experiencia de Abraham, es que escuchó y quiso algo, pero esperó en algo. No, él no estaba esperando tener un hijo. Creía que Dios pudiese,
Pero algo faltó en la fe de Abraham todavía. No había purificado su fe. Lo que le faltó la esperanza. ¿Creía en Dios? Claro. ¿Creía a Dios cuando Dios dijo que podía tener un hijo? Claro. Así que con Agar había hecho un arreglo al costado. Pero no esperaba en Dios. No tenía la paciencia para esperar la semilla de Dios con su propia esposa, Sara. Entonces hubo algo que todavía tenía que purificarse en Abraham. ¿Es que Abraham no quiso tener un hijo? Claro que quiso tener. Tenía esperanza, podremos decir, tenía esperanza de tener un hijo, pero no tenía certeza de que la promesa de Dios iba a cumplirse, lo cual él necesitaba una certeza. Entonces Romanos capítulo 10 dice, pero la fe viene por el oír. Abraham, por favor, oye la palabra. Y ciertamente, si hubiese oído bien la palabra, habría escuchado Dios diciendo una y otra vez, la fe viene por el oír. Pero, nota aquí en el chat, he puesto 3 puntos de lo cual se compone la fe. Primero es creer. Esta es la parte mental en que nosotros decimos, ajá, bien, Dios tiene razón. Pero todavía hay algo en el corazón que necesita cambiar y también en la mano. Cuando la persona escucha acerca del diezmo y la ofrenda, puede decir, ajá, estoy de acuerdo, yo creo, pero hasta que su mano alcance su billetera, decimos que su fe falta confianza. El segundo elemento de la fe no solo es creer, sino también de confiar. Pero entre la creencia y confianza, algo pasa en el corazón. Esto se llama la esperanza. En el libro de Romanos, la palabra esperanza se menciona unos 15 veces. En el Nuevo Testamento, 53. En la Biblia, esperanza es como 140 veces. Un tema central a la Biblia y un tema súper central a la fe. La cuestión no es si uno piense o que desea las promesas de Dios. La cuestión es si espera con certeza, con expectativa que Dios va a cumplir con su palabra. Entonces, he puesto aquí en el chat, la esperanza es la certeza de expectativa que produce paciencia. Ahora vamos a ver si ellos habían creído en Dios. Dios dice a Pablo, yo te acompaño hasta Roma, pero 14 días han pasado de tormenta. Están perdiendo su esperanza de vivir, como dice en Hechos 27:20. Habían perdido toda esperanza, como nuestros vecinos que van perdiendo su esperanza. Y cuando uno pierde su esperanza, algo cambia en su corazón que afecta su fe. Fe no es solo mental. La fe verdadera toca la mente cuando uno asienta a la verdad. Después toca el corazón para decir que yo con certeza, voy a esperar en la palabra y promesa y principios de Dios. Y luego con la mano uno confía y hace la cosa. Entonces, para que nosotros ayudemos a otros a crecer en fe, tienen que crecer en esperanza. Muchos que conocemos, siendo católicos, creen en Dios, creen en Cristo, pero su esperanza no está que Jesús les salve. Su esperanza es que puedan acumular suficiente virtud para merecer su aceptación delante de Dios. Algo pasa en la esperanza. ¿En quién esperas tú? ¿En quién espero yo? ¿En cuál palabra de la palabra ponemos esperanza? Y esta palabra está en Romanos en varias oportunidades. Vamos a mirar a algunos de ellos esta mañana. Les pido por favor que giren en su Biblia en otras partes de Romanos y empezamos con Romanos capítulo 4. Romanos 4.
verso 16. Aquí. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que... No, esto es Romanos 1. Un ratito, necesito 4. Ya. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, es decir, de Abraham. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Abraham tenía que tener fe, no solo obedecer la ley, el cual es el padre de todos. Verso 17. ¿Cómo está escrito? Te he puesto por padre de muchas gentes. Esto es lo que Abraham escuchó. Yo te voy a poner como padre, pero Abraham no tiene hijo. ¿En qué va a esperar? ¿Abraham cree que va a tener hijos? Evidentemente cree y sigue a Dios a un terreno que no ha conocido, pero no espera. No está pacientemente con certeza tomando por sí la palabra de Dios. Te he puesto por padre de muchas gentes. Él no ha tomado esto como una verdad para sí. Dice luego, como está escrito, delante de Dios a quien él creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Esto es Dios. Él creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, tenía deseos, esperanzas, pero luego estaba convencido de la palabra de Dios. Y ahora su esperanza no era solo un deseo. Entonces, cuando la Biblia habla de esperanza, ten esperanza, ellos tenían esperanza. Esperan en el Señor. Cuando la Biblia habla así, no está hablando de deseos, deseos que nuestros corazoncitos están inventando. No, más bien está hablando de certeza, de una persona convencida y con expectativa que o pronto o tarde Dios va a cumplir con su palabra. Por eso la fe siempre produce paciencia. Pero no solo produce paciencia, produce gozo, porque uno que cree, y esto vamos a ver más tarde. Entonces, Abraham en este verso había creído a Dios por su palabra y él creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, él tenía dificultad de creer y esperar al principio, pero al final, aunque unas esperanzas estaban contra otras esperanzas, él con certeza esperaba en el Señor. También miramos en Romanos capítulo 8 y verso 24. Y nos habla de esta certeza, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Es decir, cada vez que Dios prueba nuestra fe, va a hacerlo invisible algo. Algo, su ayuda, su rescate financiero tiene que ser invisible. Tiene que ser en el futuro, o si no, no hay esperanza. El problema con faltar esperanza es si uno no espera con certeza a Dios, entonces en verdad no cree a Dios. No, pero yo creo en Dios, pero yo creo a Dios. Sí, como muchos dicen, crees a Dios a tu manera, pero no crees a Dios a su manera. Su manera es que uno cree en la mente, pero también cree en el corazón. Y ahí está el gatillo que cambia todo. La esperanza, la certeza. La palabra en griego es elpis. No he dicho Elvis, sino elpis, con P. La Biblia habla de elpis o de certeza, pero no es certeza si alguien puede verlo. Tiene que ser invisible. Entonces, esto es una lección a todos nosotros. Para purificar nuestra fe y hacernos más como a Cristo, Dios va a tener que hacer algo invisible. No podremos ver todo.
¿Y quién habrá pensado hace 6 meses que Dios iba a seguir alimentando a 10 millones de personas en Lima cuando muchos no podían trabajar? ¿Quién habrá pensado esto? Era cierto, porque Dios había prometido que hasta los justos, por lo menos, no tendrán que mendigar pan. Dios, quien siempre es su principio de dar comido a todos y ser los generosos, y ha seguido haciéndolo, pero muchos no creían. O mejor dicho, creían que era posible, pero no esperaban. Y Dios ha excedido las esperanzas de personas. Entonces nos preguntamos, ¿en qué he puesto mi esperanza? ¿En qué he puesto mi esperanza? Yo estoy buscando lo que Dios espera que yo espere. Nuestra esperanza es una certeza de expectativa que produce esperanza o produce paciencia. Ahora miramos en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. El verso es Romanos 5, 1. La Biblia dice, somos justificados por fe. Así que tenemos paz con Dios. Y lo voy a compartir en la pantalla por si acaso que alguien no tenga su Biblia. Romanos capítulo 5 y verso 1. Justificados por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú no tienes paz con Dios, puedes esperar con certeza que Dios te dé paz con Dios. Esta esperanza va a cambiar tu vida, te va a salvar. Verso 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, note esta frase, nos gloriamos en la esperanza. Así se puede saber si alguien en verdad cree, o mejor dicho, así se puede saber si alguien en verdad espera en Dios, porque tiene gozo, porque está gloriándose en la gloria de Dios, en la esperanza. ¿Ha recibido lo que está prometido? No ha recibido todavía. ¿Ha sido rescatado de su situación? No es. Pero ¿por qué tiene gozo? Es que tiene certeza que la mano de Dios todavía va a moverse. Tiene la certeza, esto es la certeza de fe, se llama esperanza. Mirando otro verso en capítulo 12, Romanos capítulo 12 y verso 12, dice, sean gozosos en la esperanza. Ahí está otra vez. Se nota que un creyente es, en verdad, cree en Dios cuando tiene gozo. Sufre en la tribulación. Y esto vamos a ver aquí en un ratito, que no solo viene gozo, sino viene paciencia. Esa es la fe verdadera. Hay algo mal con la fe que no es paciente para el rescate de Dios. ¿Y qué está mal? Es que en la esperanza de esta persona no hay gozo. Él dice, ustedes tienen que ser sirviendo al Señor gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y así constantes en la oración. No vale tener muchas oraciones si uno no es sufrido, si no es paciente. Y no va a ser paciente si no es gozoso en la certeza que tiene. Esta persona ha repetido la Biblia o ha creído en la primera instancia, pero de alguna forma algo ha cambiado en su corazón, no solo en su mente. Lo que ha cambiado en su corazón es que ha puesto su esperanza en Dios. Entonces la esperanza es atribuido a la fe, es parte de la fe y causa gozo. A veces tú has visto este creyente que siempre está hablando de lo negativo. Todas sus peticiones de oración son negativas. Todos sus temas son negativas. Tiene remordimiento de su propio pasado y amargura contra otras personas.
y le falta gozo. Esto es un problema con su fe. Es que no tiene esperanza en que Dios puede ayudarle a perdonar lo pasado, en que Dios le va a acompañar en el futuro. Y no ha puesto su esperanza en Dios, pero dice creer en Dios. Hay algo muy mal con esta fe, porque no espera. La fe que espera en Dios es gozoso. Tiene que ser. Ahora, les he mostrado en 2 oportunidades cómo el gozo acompaña la esperanza, pero una vez más voy a mostrarles ahora en Romanos 15 y verso 4. Romanos 15, 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, es decir, el Antiguo Testamento, ¿okay?, para nuestra enseñanza se escribieron, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Habrá una combinación de cosas aquí. Habrá la consolación de las Escrituras, fueron escritos para esto. Tenemos la Biblia para acompañarnos, tenemos palabras y la fe viene por el oír. Pero la fe que no espera, que no tiene certeza en Dios, siempre falta gozo. Así que él dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es Dios quien nos da paciencia por medio de la confianza. Pero mira aquí en verso 13, abajo. Dice, y el Dios de esperanza, porque Él es quien da esperanza, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Ajá. Ahora, este es un creyente que en verdad cree. Este es un creyente que tiene su fe en orden, que las pruebas han purificado su fe porque tiene gozo y tiene paz. Ahora, ¿cómo vamos a generar gozo en nuestra vida? Bueno, no vamos a generarlo. Esto está hecho, mire, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ajá. Entonces, estos creyentes que siempre están hablando de lo negativo y siempre están preocupados del futuro, es que su esperanza no es en Dios y en su palabra, su promesa, su esperanza es en otra cosa. Nosotros solemos poner nuestra esperanza en nosotros primero, en nuestra inteligencia, en nuestra salud y fuerza de voluntad, en nuestra personalidad. Confiamos en nosotros. Y si no esperamos en nosotros, esperamos en otros, que otros vengan a rescatarnos. Pero la esperanza que salva y la esperanza que santifica espera en Dios. Está hecho por el poder del Espíritu Santo y Dios de esperanza nos llena de todo gozo y paz. Entonces es un fruto del Espíritu tener esta paz. Nosotros sabemos que esta paz viene porque Dios ha traído a nosotros gozo. Los creyentes debemos ser gozosos aún bajo la peor prueba. Mira aquí en Romanos 5 y verso 3 dice, no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. Aleluya. Tengo más tribulación. Nos gloriamos en que Dios no ha removido la tribulación. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está en el Dios quien va a rescatar, y aunque no ha rescatado todavía, nos gozamos. No solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y así en un círculo de producción en nuestro corazón, Dios está produciendo en la fe de un creyente más paciencia, más capacidad de soportar las pruebas y gozo por mientras. En vez de estar hablando de qué tan negativos son las cosas y qué tan preocupados que somos por nuestra salud y qué terrible es que muchas personas ya han muerto cuando iban a morir de todas maneras.
En vez de estar pensando en lo negativo y las limitaciones y que tan mal es esto y tan mal el otro, los que esperan en Dios tienen gozo y paciencia. Paciencia, hermano. Dios va a remover toda prueba algún día. Y si no, te va a remover de las pruebas por la muerte. Y no tendrás más pruebas. Pero el Dios de esperanza, nosotros podemos contar con Él. Entonces, en nuestra experiencia, esta esperanza es que hay en nosotros un proceso. Y nosotros experimentamos esa esperanza de esta forma. Primero, escuchamos la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír. ¿Okay? Escuchamos lo que Dios ha dicho, o en una prédica, o en una lectura, o en una conversación, y al escuchar la palabra de Dios, nosotros decidimos, voy a creer. Escuchamos, después creemos. Y después esperamos con certeza, porque hemos escuchado, memorizado, meditado en la palabra hasta tal punto de tener certeza. Así que nos gozamos por la certeza que tenemos y confiamos con paciencia. Y si hacemos esto, todo eso es fe. Eso es el proceso de la fe que crece. Cuando estoy aconsejando parejas, estoy queriendo inspirar en ellos esperanza que Dios va a obrar. Pero la esperanza, con certeza, no viene hasta escuchar la palabra. Escuchamos y creemos, pero creer en Cristo no salva a uno. Es esperar que Jesús salvando a uno es cierto. Esta es la fe que salva. Y uno se goza con ello y luego puede pasar con paciencia. Si hay un problema entonces en recibir el premio prometido, puede ser que el problema es anterior, que uno no ha confiado con paciencia. Si hay un problema en paciencia, puede ser que la persona no ha gozado. No ha gozado porque no está cierto, está pensando en la palabra esperanza en Dios como el mundo piense. El mundo dice, espero esto, espero el otro, espero tener pizza esta noche porque me encanta la pizza. Pero no, la esperanza bíblica no es el deseo humano, es la certeza divina que el Espíritu Santo convence un corazón de lo que ha escuchado en los principios y las palabras de Dios. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cuál es lo que Dios espera de nosotros? Si Él está esperando que una fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, entonces Dios está queriendo que la fe sea completa, que la fe sea madura. Y lo que falta en muchas oportunidades en la fe de personas es la misma esperanza. O decirlo de otra forma, la fe es incompleta sin la esperanza. Sin tener certeza de confianza en, debe decir, la persona y la palabra de Dios, sin tener esta certeza, la fe es incompleta. Es decir, uno tiene que también esperar en Dios. Quizá usted ha encontrado en estos días de prueba de la fe, que aunque todavía cree en Dios, uno va perdiendo su esperanza que Dios va a actuar. Así que tenemos que alimentarnos de acuerdo con la palabra. Tenemos que actuarnos de acuerdo con lo que Dios ha dicho y haciéndonos recordar. Segundo, esperando en Dios es lo que trae gozo, aún en medio de las pruebas. Si estas pruebas que uno está pasando no producen gozo, hay algo mal con la fe. Porque la fe que Dios genera en nosotros siempre trae esperanza y esperanza, certeza, trae gozo. A pesar
de estar todavía pasando la prueba, a pesar de no haber recibido lo prometido, uno tiene esperanza en Dios y esta esperanza siempre trae gozo. Entonces, para que nosotros purifiquemos nuestra fe, tenemos que pasar pruebas. Esta es la bondad de Dios. Él está dándonos pruebas para purificar nuestra creencia, sea no solo intelectual, sino sea emocional, esperanza, y que sea volicional, que nosotros decidamos hacer tal y tal en base a lo que Dios dice. ¿Se ha caído tu esperanza? Necesitas más palabra. La palabra indicada. No necesitas muchas más palabras, necesitas la palabra bien formada en el momento. Pide a Dios, Dios, háblame por medio de tu palabra para edificar mi fe, porque me encuentro más negativo que positivo. Se me ha ido mi gozo. Estoy en medio de una prueba y esta prueba me está quitando el gozo de la vida. Finalmente, podemos calificar a cada prueba a ser una prueba de fe, pero en particular son pruebas de esperanza. Es nuestra esperanza que está bajo prueba en la prueba de fe. Si podría yo dibujar esto en un dibujo, yo diría que la esperanza entonces forma parte integral de la misma fe. Nosotros decimos creer, pero pregunta, ¿nosotros creemos correctamente? ¿Qué está faltando en nuestra fe? ¿Y por qué no me siento seguro y gozo como debo de sentir? Y esto es porque la fe consiste en más que un elemento, es más que simplemente asentir algo en la mente. También abarca el uso del corazón. Notando aquí en este círculo, el corazón de la fe entonces está en esperar. En la parte superior dice, la fe consiste de creer, es decir, dar razón a Dios o asentir intelectualmente y decir, ajá, si la Biblia lo dice, ¿por qué no lo acepto? Pero el corazón tiene que interactuar con la verdad para que sea cierta. La esperanza entonces es la certeza que produce paciencia. Tú ves un creyente que falta paciencia con su cónyuge, es un problema de fe, porque no crea que Dios puede cambiar a las personas. Cree que sus propias palabras cambian las personas. Cree que sus argumentos, sus manipulaciones, sus favores, todo esto va a cambiar mi esposa. Y no crea, no espera en Dios cambiar su esposa, sino espera en sí para cambiar su esposa. Espera que el tiempo, espera que la suerte va a cambiar a su esposa. Pero es muy diferente esperar en Dios que cambie las personas. Los que esperan que Dios cambie a otras personas no tienen que levantar la voz ni utilizar argumentos muy fuertes. Finalmente se ve en la parte exterior por la confianza de decidir y luego actuar de acuerdo con lo que ha escuchado. Todo esto abarca la fe, o mejor dicho, la fe abarca creer, confiar y actuar. O como hemos dicho, la fe siempre incluye creer, pensar, sentir y hacer. Un principio que hemos aprendido desde entonces, pero el sentir de fe se llama esperanza. Y a veces esto es el elemento que más se falta en la vida de creyentes, especialmente cuando están bajo prueba. Ahora, ¿cómo vamos a saber que nuestra esperanza está en orden y que todo está bien? Es que aunque todavía estamos en prueba, hay gozo. Porque Dios produce gozo a los que tienen fe verdadera. Tienen gozo en vez
de tener tristeza, gozo en vez de tener desconsolación o desesperanza. Gloria a Dios por su palabra. En este estudio breve de la palabra esperanza en el libro de Romanos aprendemos mucho. Ciertamente que habrá más para aprender, pero resumiendo, la esperanza forma parte de la fe. Es la parte emocional. Es este momento mágico cuando uno está convencido y tiene certeza en lo que Dios ha prometido. No seamos niños pensando que nuestros deseos son esperanza bíblica. Nosotros siempre tendremos deseos, pero tenemos que filtrar y lavar nuestros deseos de acuerdo con la Biblia, a ver si nuestros deseos son nobles o ignobles, a ver si nuestros pensamientos y deseos son los deseos de Dios. Podemos enfrentar la muerte, podemos enfrentar la persecución, podemos enfrentar cualquier cantidad de pruebas futuras si nuestra certeza es sólida. Es decir, podemos prepararnos hoy por la persecución venidera, fortaleciendo nuestra esperanza. ¿Y cómo se hace? La fe viene por el oír. Oímos más de la palabra. Repitamos, memoricemos versos para construir nuestra fe. Pidamos, Dios, por favor, cambia mi corazón, cambia mi fe, porque me he vuelto negativo, pesimista, faltando gozo. Y esto demuestra que hay algo mal con mi fe. Hay algo mal en este bolsillo de fe que se llama esperanza. Enséñame dónde está mal mi esperanza para que pueda yo purificarlo y pasar las pruebas con paciencia y gozo siempre en ti. Oremos. Oh Padre, por favor, pedimos por favor que hagas el milagro de fe en personas por poner su esperanza en Cristo. Que Jesús salva. No es que deseen que Jesús salva, sino que lo tienen por cierto que Jesús salva. Y ayúdanos como creyentes ya a creerte con certeza que tú nos vas a acompañar, que tú nos vas a proveer, que tú nos vas a cambiar, que tú nos vas a dar fuerza en el momento oportuno, que tú nos vas a dar sabiduría, que tú nos vas a dar un futuro en el cielo contigo. Dios, por favor, aumenta nuestra esperanza en ti para que nuestra fe pueda agradarte a ti. Pedimos esto para tu gloria y en tu nombre. Amén. Ahora, en esta mañana